Bienvenidos, ¿cómo andan todos? Nuevo programa de Las Cuatro Estaciones. El agradecimiento, por supuesto, a todos ustedes que semana a semana se suman en esta propuesta. Ya estamos en este 2019, estamos con nuevos protagonistas. Estamos uniendo a la región, a esta veintena de localidades que reciben el programa, con la gente que hace cosas en nuestra región muchas veces y otras, como ustedes saben, con testimonios que podemos lograr de aquellos que se destacan en diferentes actividades. Hoy vamos a tener uno de los nuestros, y uno que está por aquí, por Amtron específicamente. Estamos hablando de Gabriel Alustiza. Él es director de banda, director de orquesta, músico también. Primero fue músico y después todo lo antes nombrado, que también está trabajando con el ensamble Enzo Bacino de Amtron desde hace un par de años. En Amtron seguramente lo conocen y mucho, en la región lo conocen y mucho, pero para todos aquellos que no lo conocen, la oportunidad a partir de este momento de compartir con él un interesante diálogo sobre lo que es la música. Desde el comienzo del ciclo productivo y durante todo su desarrollo, Agronomía Las Rosas acompaña a los productores agropecuarios, marcas líderes en agroquímicos, semillas y fertilizantes, asesoramiento técnico y estratégico. Agronomía Las Rosas, eficiencia para el productor. APART Cedro Azul, un compromiso con la tercera edad. Talleres de educación física, cromoterapia, manualidades, literatura, nuevos servicios. Centro de día, jornada completa de 9 a 19 horas. APART Cedro Azul. Cooperativa Agrícola-Ganadera Buquet Limitada. Acopio, comercialización de cereales, venta de agroquímicos, combustibles, lubricantes. ACA Salud, Cobaeco Turismo, Agencia de Seguros La Segunda. Esté bien asesorado, tenga sus cosas en orden. Estudio 2000, impositivo y contable. Prodas, alta performance para el agro. Comercializamos toda la línea de semillas y agroquímicos. Representante de Dow AgroSciences. El mejor asesoramiento. Esperamos su visita en nuestro local comercial. Prodas, Avenida Dickinson 1449, Las Rosas. Si ninguno de ellos tiene límites para soñar, ¿por qué deberíamos ponerles límites para aprender? Grupo Artículo 24. Una escuela inclusiva es una escuela que educa mejor. Y en las cuatro estaciones del día de hoy, tal cual lo habíamos anunciado en la presentación, vamos a estar hablando de algo que lo apasiona al señor que tenemos con nosotros, que es la música, que ha mamado desde pequeño. Él me va a corregir si prácticamente cuando empezó a caminar no empezó también con los primeros acordes de aquella guitarra y después seguramente ha sumado otros instrumentos, porque estamos con Gabriel Alustiza, director de banda, director de orquesta, director del ensamble Bacino de Amtron, entre lo que podemos llegar a reducir en la trayectoria vastísima. Gabriel, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos, Pablo, por la invitación y un placer. ¿Qué es de aquel chico de cuánto? 4 o 5 años de firmar. De 5 años en realidad, porque fue cuando me regalaron la guitarra, que para mí fue descubrir un universo. O sea, es lo mismo. Lo mismo porque es seguir indagando, seguir aprendiendo. Siempre comento que no sé en qué vida voy a terminar de aprender todo lo que me falta aprender. Así que presumo que serán las vidas por venir. Pero lo mismo, o sea, con la pasión de seguir indagando y disfrutando lo que hago. O sea, no concibo otra manera de hacer y relacionarme que no es a través de la música. Lo que eso no quiere decir que estoy tirado todo el día en la cama, viste, con la guitarrita todo el día, como la gente por ahí piensa. No, uno lee, descubre, investiga, o sea, aborda, o sea, para hacerlo sintético, abordo mi vida a través del prisma de la música, sería una onda así. Es como el tipo que tiene su taller, su metalúrgica, y aborda su vida en base
a los fierros, digámosle, como se diría en las ciudades. Bueno, lo mismo nosotros hacemos. Lo que pasa que hoy indudablemente la música tiene ese lado humanístico que es mágico. O sea, yo siempre digo, ¿por qué me dediqué a ser músico? Porque el día que entendí que a través de algo que es etéreo, porque no se ve, no se puede palpar, no se puede manipular con las manos como uno haría con otros materiales, uno puede generar emociones de las más variadas de las que se te ocurran y transportar a esa persona a situaciones, recuerdos, o sea, es una llave. Yo digo que es una llave. ¿Y cómo llegas a Armstrong, al ensamble? De mera casualidad. La historia fue así. Yo estuve en un momento de mi vida que, bueno, por una cuestión de familia, ya había dejado de hacer giras, o sea, no podía hacer giras, mejor dicho. Y entonces me surge una propuesta de un colega que es Sebastián Tesey. Me dice, mira, en Armstrong están buscando reflotar la banda porque se habían quedado, creo, sin director de banda. Y le digo, mira, yo francamente no. Y no, me dice, y me insistió, y bueno, ahí fuimos a una primera reunión en la que me encontré con quien es hoy secretaria de Cultura, Rosana Ciri, y le comentaba que, bueno, o sea, yo creo que las bandas en las ciudades pequeñas, yo soy de Firmat, son algo que es como el equipo de fútbol, pero del pueblo. Ajá. Todo el mundo la queremos. Pero también eso conllevó de que durante mucho tiempo fue como estática la transformación. No hubo, por lo menos estoy hablando de lo que sé, no estoy hablando de que sea eso en todos los lugares. Y eso había pasado. Entonces le comentaba a Rosana, mirá, vamos a hacer una cosa, la banda Infanto Geronto Juvenil que es, la vamos a convertir otra vez en lo que era la banda Infanto Juvenil. Y armemos otro espacio para gente adulta. Y así surge el primer proyecto que desarrollamos en Armstrong, que fue el ensamble de viento en Sobachinos, que le dimos en llamar en Sobachino por votación de todos los que lo integraban, y eran todos los adultos, que de alguna u otra manera habían pasado por la banda, o no, había otros que se acercaron que eran músicos y tenían ganas de tocar. Y recuperamos otra vez la banda Infanto Juvenil. Fue, la verdad, que grato el recibimiento que tuvimos en la comunidad, y eso desembocó en la creación del conservatorio. Y hoy el conservatorio cuenta con 5 elencos estables, o sea, coros de adultos, coro Infanto Juvenil, la banda Infanto Juvenil propiamente dicha, el ensamble folclórico, que fue algo que incorporé en el conservatorio, porque nosotros estamos arraigados en la zona del litoral, pero tenemos claramente, estamos marcados por el folclore. Por lo menos toda mi infancia y adolescencia fue. Entonces es como que, bueno, la persona que se acerca y escucha, qué sé yo, un tema del Cuchi Leguizamón, y quiero estudiar la guitarra, bueno, aprendo eso. Pero resulta ser que cuando quiero profesionalizar ese estudio, entonces ya me viene y me dice, mira, hay una persona sagrera en el mejor de los casos, o si no, ya tener que estudiar compositores clásicos. Sí. Entonces ya tu orientación folclórica es como que se ve interrumpida porque no había dónde desarrollarlo. Lo que no quiere decir que no esté bueno, porque te amplía el abanico, digamos, de las cosas que vos conocés, genial. Así que armamos el ensamble folclórico, donde hacemos el abordaje de la música a través del estilo. Y bueno, el ensamble. Y ahí estamos, trabajando. ¿Y en cuántos son en total, hablando de personas, en esos 5? Mira, hasta el año pasado éramos 178 alumnos que tiene el conservatorio, y el concierto lo hicimos sobre el escenario que fue el Armstrong Tierra Mía, 136 personas. O sea, y lo que yo digo es, vuelvo a traer el inicio de quién soy. Soy una persona que le apasiona la música, me relaciono a través de la música, y yo creo que no hay nada más sociabilizador que una orquesta, una banda, un coro. Yo, o sea, por ahí a mí me llaman para dar masterclass o conferencias, entonces uno idealiza y te dicen, no, mira, nosotros no tenemos instrumentos, no tenemos la sala. Mira, se puede armar coro ya con 2 personas. Es un dúo, ¿no? Sí. No es un coro. Pero podemos 4, un cuarteto vocal, sin nada, en el medio de la plaza cantando. O sea, yo creo que perdimos de vista
perdimos la inteligencia emocional. O sea, todo esto estamos apabullados con esto de la tecnología y la gente está como reticente y paradójicamente en el conservatorio hay clases que son virtuales, las asistencias se hacen a través de un carnet que es virtual, o sea, donde el legajo es virtual, el padre ya el corredinito de comunicaciones nosotros no lo utilizamos. En ese carnet que tiene un lector de QR, el padre en su casa se entera de la actividad que hay en el conservatorio. Entonces, ¿sí cómo es? Vos me estás diciendo que la tecnología nos sacó la inteligencia emocional y la estás aplicando. Es que ahí está, yo creo, el error. Y eso es una presunción, obviamente, muy personal. El problema no es la tecnología, es cómo la usamos. El problema es que nosotros no podemos perder humanidad en pos de la tecnología. Ahí radica el hecho, no en que haya tecnología. Y a propósito de la tecnología, uno piensa en vos a los 4 o 5 años, a lo mejor otra cosa que tocar la guitarra no tenías que hacer, ¿sí? O ir a jugar al patio. Hoy los pibes mediatizados por múltiples pantallas, el celular, la tablet, la play, la televisión, la internet. ¿Cómo se acercan a la música hoy? Bueno, ese es el desafío que te digo, es un día a día. Mira, yo el año pasado... eso, por ejemplo, son de las cosas que me cuentan pendientes siempre en el conservatorio, que todo es perfectible, ¿no? Pero que sí o sí lo quiero modificar. Hoy, estudiar un instrumento es frustrante. Entonces la gente me dice, pero este tipo es loco. O sea, es director de orquesta y le está diciendo a la gente que sí es frustrante, porque vos hasta que vos logres en un violín, en un instrumento de vientos, para todos los que estudiaron viento lo deben saber, vos tenés un sonido a pato en un saxo que es horrible. Te dicen, ¿cuándo te callás? O sea, si tocas el clarinete, es que ese es un silbato, te dicen. Hasta que vos logres un sonido estable, va a pasar probablemente, depende mucho del estudio y la capacidad, pero mínimo un año, con seguridad te lo digo. Mientras que con el celular, en un botoncito ya tenés un juego que te resuelve todo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que no luchar, porque no se trata de lucha, sino que llegar a las nuevas generaciones. Que entonces vos me decías, bueno, ¿y cómo hacemos con eso? Yo creo que no hay que estar ni en contra ni a favor, es simplemente entender de que esto mutó y la tecnología no apabulló y no estábamos preparados para sostener nuestra humanidad con semejante desarrollo de tecnología. Entonces nuestros jóvenes niños están apabullados con eso. Ellos, o sea, los millennials ya crecen con una cámara, con una tablet, con un celular, un smartphone. O sea, yo tengo mi sobrino que el otro día encontraron un Nokia 1100 que yo lo uso para un show. Y, tío, esto tiene botones. O sea, fíjate, y te estoy hablando cuando un celular era impensado para mi abuelo. Impensado. Entonces, ¿cómo hacemos? Justamente uno tiene que mutar. Uno tiene que mutar, o sea, no puedo volver arcaicamente a lo que era, sino que es mutar y encontrar que el chico y los chicos encuentren su espacio. El año pasado abrí una convocatoria para jóvenes que quieran formar parte de lo que es una producción artística, porque eso es otra realidad también. Yo estuve en noviembre en Salamanca dando una charla, era para el coro, un coro muy grande que hay en Salamanca, en España, donde las producciones ahora son audiovisuales. O sea, nadie concibe ir a ver un show de Roger Waters, él vestido de jogging, en el medio de la plaza con su guitarra eléctrica. No iría nadie. No iría nadie. Y no estoy cuestionando su música. Lo que estoy diciendo es, movilizan las fiestas de electrónica. O sea, yo ahora hicimos hace 4 años atrás, 5, perdón, hicimos una intervención de una orquesta sinfónica en vivo con un DJ y un VJ. Eso fue en Europa, en donde la cuestión de luces, el sonido en vivo de la orquesta hacía que la gente estaba flasheada, como dicen ellos. Entonces, hoy un músico tiene que pensar que al momento de contagiar tiene que ser audiovisual. Para que ellos descubran la humanidad que hay dentro de lograr eso. No sé si me explico. Sí. O sea, si yo siempre digo, o sea, en el conservatorio, por suerte tengo gente muy talentosa. Y mira, me corrijo, porque no son míos. Hay gente muy talentosa que
te hacen vibrar con solo cantar. Y no hay pantalla, no hay absolutamente nada. Pero eso lo podemos disfrutar quienes pudimos disfrutar antes de eso. Ahora, un millennial, un chico de un millennial, que hasta que lo descubra, que por eso para mí el rol de las bandas infantos juveniles, las orquestas, los coros, o cualquier actividad que tenga que ver con infantos juveniles, yo siempre digo. Porque normalmente, fíjate que las actividades se acercan los niños cuando son chicos, porque dicen, mira, a mi hijo le gusta la guitarra, le gusta el piano, le gusta, vimos la banda y le gustó. Entonces entran a tocar la percusión, después ese chico quizás pasa un instrumento de viento. Hasta ahí vamos. Ahora, ¿qué hacemos con los chicos que empiezan de los 14 a los 18? Esa es mi gran laguna, que es a lo que estoy apostando. O sea, esos chicos hoy no le estoy dando respuesta, estoy hablando por mí. Sí. O no le estoy dando la respuesta que yo desearía. A raíz de eso es que, bueno, surgió esta propuesta, se acercaron, se anotaron 18, hicimos conciertos didácticos, que están mal dichos, concierto didáctico, porque en concierto didáctico, antiguamente, ya pensar un concierto didáctico donde, bueno, viene la banda y te muestra cuáles son los instrumentos, eso me parece que ya, o sea, cualquier chico que vio Netflix o tiene Disney o cosas, ya te dicen cuál es la trompeta, el metalofón, el melofón, te lo dicen todos. Entonces, para mí, el concierto didáctico es que descubran, a través de ese repertorio que elegí, su beta en su interior, algo que lo movilice. De eso para mí se trata hoy por hoy un concierto didáctico. Vuelvo a decirte, es una apreciación. Sí. Me quedé pensando en esa fusión que hicieron de música electrónica con música clásica. Y recuerdo una discusión que hubo alguna vez en un programa de televisión argentino, era Sábado Bus con Nicolás Repetto. Estaba Papo y estaba DJ Deró. Yo lo vi. Estaba al frente del viento de hoy y decía... Donde le reprochaba a Papo precisamente que lo que hacía el DJ no era música. Exacto, mira. ¿Qué pensás? Yo respecto a eso, justamente en el concierto ese yo siempre llevo un iPad, es como una tablet, ¿no? Donde esta tablet tiene un software, varios tiene, pero hay uno que es que yo lo utilizo, me sirve para el ejemplo, donde tiene GarageBand. Entonces vos abrís y tiene una guitarra y vos lo tocas. Y es una guitarra. Pero, o sea, no tiene físicamente cuerdas, pero vos haces así y toca la guitarra. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Y se lo digo a los chicos. La diferencia está entre quien puede presionar botones y el que sin botones puede seguir haciendo música. O sea, para mí ahí radica la diferencia. Porque un DJ es músico, yo creo que sí. Porque el tipo hace una mezcla de sonidos, de timbres, con tempos. O sea, hay muchos que son reiterativos. O sea, si vos me decís, ¿vos lo escuchás todo el día? No. Te digo claramente no. Pero, ¿es músico? Sí, es una forma de hacer música. Porque la música es el arte de combinar sonido. No es el arte de combinar instrumentos. Entonces, si un millennial los sonidos lo tienen a través de botones, el tipo combina bien, es músico. Nosotros antes lo que teníamos que hacerlo de manera análoga, física, que era con el instrumento. Ahora vos me decís, ¿son los dos la misma calidad de músico? Y ahí sí te digo no. ¿Por qué? Porque uno tiene el hecho de vos estudiar el instrumento análogo, que la diferencia entre lo análogo y lo digital es que en el análogo son vibraciones, es energía que vibra y se conecta con nosotros. El digital está amplificado. Yo, mira, vez pasada estaba dando un curso de orquestación, entonces hay varios, Garrington, hay galerías de sonido que se llaman, donde vos escuchás y parece que fue una orquesta sinfónica y vos lo único que hiciste es apretar el botón para que dispare eso. Pero no te moviliza de la misma manera que si yo te pongo una orquesta a que te toque ese mismo acorde. Y ese ejemplo también lo hago cuando hacemos los cursos de orquestación. Entonces, vuelvo porque si no es como que la gente puede llegar a perder el hilo. ¿Son músicos? Los dos son músicos. Pero uno es o sea, está más cerca de sentirse mejor que el otro. Es mi apreciación. Yo tengo mi hijo que es DJ. O sea, ha venido conmigo. De hecho, cuando hicimos esta intervención, que eso fue en Italia, él era chiquito y se quedó
viste, como anonadado, es que realmente para uno mismo está bárbaro. Entonces, el tema que la música nos atraviesa todo el tiempo, en todas las edades, en todas las épocas. Y la diferencia radical, que vuelvo a insistir para que a ver si esto se me ocurrió recién, a ver si le puedo clarificar. La música hasta el siglo pasado tenía una connotación de, no te diría religiosa, sino de justamente espiritual. Era una cuestión de hacerte bien en tu interior. La música del siglo, o sea, en este último milenio, o sea, desde el 2000 para acá, te diría, del los 90 para acá, es simplemente de entretenimiento. Entonces es radical. Entonces un DJ entretiene. Entonces, ¿cuál es el problema de esta, a mi criterio, de estos nuevos estilos que salieron? Primero estábamos horrorizados cuando salió el rap. Nos queríamos morir. ¿Qué era eso? Sí. Después nos horrorizamos peor cuando salió el techno, que era pum, 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 pum. Después ni hablar cuando el reggaetón. Y ahora estamos en el trap. Entonces, vos me decís, ¿evolucionamos? Yo creo que no, porque si uno escucha cualquier tema de reggaetón, no hay poesía. O sea, la belleza que el ser humano pudo desarrollar en lo que para mí fue la época dorada, que fue, creo que más o menos en el 1900, fines del 800, principio del 900, habíamos pasado de ser cuasi primitivo y comer con las manos, a tener cubiertos y ser de todo eso algo que te satisfacea, que te satisface de comer, de brindar, de ver un arte, de ver... Yo, mira, cuando hablo con amigos que son escultores, vos ves cosas de Miguel Ángel, que tuve la oportunidad de verlo en vivo. ¿Cómo logró de una piedra hacer eso? O sea, pero a mí no me sale hacerlo ni con barro. El tipo lo hizo con piedra. Entonces, ese desarrollo humano, humanístico, se perdió con todo esto. Porque a mí me parece terrible, yo lo charlaba el otro día con unas docentes de educación musical de colegios. Los chicos están acostumbrados a escuchar reggaetón. Sí, tenés todas las radios, sintonizás y te pasan reggaetón. Sí. Fíjate que hay el movimiento que se da, que es mundial, pero sobre todo nosotros acá en Argentina lo estamos viendo ahora, que es el movimiento feminista. En realidad es un movimiento humanitario, yo te diría. No podemos tratarla a la mujer como una cosa. Pero paradójicamente se está dando el movimiento feminista y están los reggaetoneros donde van las chicas que son feministas y lo van a ver y compran entrada, donde la maltratan, o sea, ni cosa la tratan. Entonces, una nena, porque son criaturas que ya bailan reggaetón, ¡ay, mira qué lindo que baila mi hija! Sí, es divertido porque es chiquita. Me parece terrible que ella descubra. Fíjate si puede ver, si la podés llevar a danza. O sea, ver el lago de los cisnes, como a mí me ha pasado ver por varios ballets. Sí, qué genialidad lo que puede hacer el ser humano. Te propongo una pequeña pausa, sí, ¿te parece? Y seguimos hablando de esto. Estamos con Gabriel Lustiza. Ya volvemos. Desde el comienzo del ciclo productivo y durante todo su desarrollo, Agronomía Las Rosas acompaña a los productores agropecuarios, marcas líderes en agroquímicos, semillas y fertilizantes, asesoramiento técnico y estratégico. Agronomía Las Rosas, eficiencia para el productor. APART Cedro Azul, un compromiso con la tercera edad. Talleres de educación física, cromoterapia, manualidades, literatura, nuevos servicios, centro de día, jornada completa de 9 a 19 horas. APART Cedro Azul, Cooperativa Agrícola-Ganadera Buquet Limitada, acopio, comercialización de cereales, venta de agroquímicos, combustibles, lubricantes, ACA Salud, Cobaeco Turismo, Agencia de Seguros La Segunda.
esté bien asesorado, tenga sus cosas en orden. Estudio 2000, impositivo y contable. Prodas, alta performance para el agro. Comercializamos toda la línea de semillas y agroquímicos. Representante de Dow AgroSciences. El mejor asesoramiento. Esperamos su visita en nuestro local comercial. Prodas, Avenida Dickinson 1449, Las Rosas. Si ninguno de ellos tiene límites para soñar, ¿por qué deberíamos ponerles límites para aprender? Grupo Artículo 24. Una escuela inclusiva es una escuela que educa mejor. Seguimos en las 4 estaciones con Gabriela Lustiza. Pido 1000 disculpas porque en el anterior bloque no hice mención a que el ámbito que hoy nos cobija es la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento de Las Rosas. Y veníamos hablando de estos nuevos ritmos musicales que son los que inician a los chicos en la música. Te llega un chico que lo único que escucha es reggaetón y ahora trap, por ejemplo. ¿Te sirve como puerta de entrada para explicarle que hay otra mejor música para que escuche? Sí, totalmente. Totalmente. O sea, el disparador es justamente... yo creo que todos somos conocimientos previos, todos. Yo hablo de cosas que he vivido, no puedo hablarte de cosas que no he... Y entonces lo mismo le pasa a los chicos. Entonces ellos nacen, escucharon trap. O sea, y en esto del trap, viste, parece que uno haría una persecución. Si te escuchan los chicos te dicen, pero que ustedes no me entienden. Bueno, forma parte de la... Acordate que cuando salieron los 4 de Liverpool, escuchar un tema de los Beatles era como... rompías todo esquema porque nosotros íbamos a escuchar música clásica en el mejor de los casos, o sea, tango, y se venían estos tipos a cantar de Twist and Shout, ¿me entendés? Entonces, o cualquier otro tema. Y en esa época era disruptivo. El trap es disruptivo ahora. Ahora, ¿es problemático? Y yo creo para la gente adulta sí, porque todos sabemos qué connotación tiene esa música, pero no el chico. Entonces, si viene un chico y yo le digo, no, eso no lo puedo escuchar porque es una porquería, ya estoy errándole. Es su conocimiento, es lo que nosotros adultos le permitimos escuchar. Y como sociedad digo, ¿no? Porque yo lo puedo prohibir en mi casa, pero ese nene va al colegio y sus amigos, o en la plaza. O sea, mira, casualmente en Armstrong hubo una competencia de trap en una de las plazas. Entonces, cuando a mí me lo comentaron, me dijeron, che, no, porque, mirá, me parece que se tiene que dar. El problema es que nosotros le tenemos que mostrar que hay otra cosa. Y yo creo que hay muchos adultos con mucha pasividad. Y esa falta de intervención de que hay otra cosa, no es decir, esto es mejor, esto es peor. No, es un aprendizaje que él lo tiene que descubrir. Mira, en el salón del conservatorio donde damos las clases de lenguaje, de musical, no es audio perceptiva, sino que es lenguaje, es aprender a hablar el lenguaje de la música, porque la música es un lenguaje. Yo he colgado personas como Duke Ellington, Marsalis, Charlie Parker, Atahualpa Yupanqui, o sea, entonces, si ellos, durante 2 años estuvieron ahí colgados y nadie me decía, ¿para qué lo pusiste? Si nunca le dijiste. No, es porque hoy está demostrado, inclusive científicamente, hay una cuestión que es la programación neurolingüística. Bastó que 2 años que los chicos vayan ahí, hasta que un día dije, bueno, vamos a averiguar quién es Duke Ellington. Y ya había 3 que levantaron la mano y me dijeron, Gabriel, yo lo averigüé quién era Duke Ellington. Y yo nunca lo había propuesto a Duke Ellington. Digo, no me estoy poniendo ni siquiera como ejemplo, porque si no parece que uno tiene verdades reveladas. Si los chicos escuchan lo que escuchan, es la realidad que les toca y nos toca. ¿Qué hacemos nosotros para transformarla? Hagamos esta adaptación primero y evolución después. O sea, yo creo que los seres humanos tenemos esos 3 estadios. Nos adaptamos, evolucionamos o morimos. Supongo que debes estar a favor, porque escucho a muchos, sobre todo los más grandes,
de que siguen conservando esa noción de los géneros musicales puros y se horrorizan cuando a uno se le ocurrió por primera vez poner una batería en el folclore, por ejemplo. ¿Sí? Sí. Supongo que vos debés estar a favor de incorporar algunos otros instrumentos musicales y empezar a fusionar. Claro, ¿sí? Yo estoy a favor en el contexto, te diría. ¿Cómo sería eso? Mira, la primera persona que puso trombones, ¿cómo nace la orquesta? O la gran orquesta. Las orquestas no existían. Lo que existían eran compositores que primero se componía para coro. Por eso de ahí lo importante, la música coral o la música sacra. Se daba en el contexto de la iglesia, por eso es religiosa, ¿no? Después esos compositores y la evolución del ser humano hizo que empezaran a utilizar laúd o pequeños instrumentos hasta que apareció el violín y empezaron a componer, parece, en función de la música sacra que venían haciendo. Hasta que apareció otro que trajo un instrumento que es el más antiguo de la orquesta, que es el sacabuche, que nosotros lo conocemos hoy como el trombón. El trombón es más antiguo que el violín, pero no se utilizaba en la orquesta. Recién Beethoven, dentro de los compositores que famosos, te puedo nombrar muchos más, pero fue Beethoven quien incorpora el trombón en la orquesta. Cuando lo hace Beethoven, ¿vos creés que los puristas estaban de acuerdo? Lo masacraron. Lo masacraron. Entonces, si vos lees la historia de los compositores, ellos tenían una vida migrante, itinerante. ¿Por qué? Porque, claro, o sea, si acá no tenías cabida y vos estabas convencido con esa música que querías lograr, tenías que mudarte. Entonces vos ves que todo se mueve entre Austria, Francia, Alemania, o sea, los grandes compositores se fueron moviendo. No solamente por una cuestión de recursos, que eso siempre fue fundamental, sino por una cuestión de cómo se fue desarrollando esa música. O sea, ¿qué haría hoy Mozart? Y yo no te digo, yo no sé qué haría Mozart, o sea, no lo conocí. Sí. O sea, ahora, en virtud de todo lo que hemos estudiado y lo que he leído y las cosas que ha hecho, indudablemente él utilizaría recursos para determinadas cosas, para determinado contexto. Si yo quiero, no sé si fui claro en tu respuesta, sí, o sea, yo creo que ser disruptivos y encontrar y hacer esa búsqueda permanente me parece que es genial. Ahora, también me gusta el contexto, ¿no? O sea, porque hacer música, lo que llamaron música folclore de proyección, cuando incorporaron instrumentos de vientos que no tradicionales, sino que eran saxofón. Yo lo experimento. De hecho, con Cristian Guzmán, que es a quien está llevando adelante la dirección del ensamble folclórico, estamos en una búsqueda. O sea que inicialmente, ¿cómo se empezó a trabajar? Como el folclore tradicional. ¿Por qué? Porque hay que crear todo un contexto de conocimientos y de saberes y de emociones para que vos, folclorista, diga, bueno, hoy vamos a hacer una chacarera en versión sinfónica. Mirá, el año pasado hicimos una versión de Alfonsina y el mar en versión sinfónica. Cuando le dimos las partituras a los chicos, tanto de los instrumentos de viento de banda, como los chicos de violín, de la cátedra de violín, horrible, te decía. Sin embargo, o sea, nadie puede cuestionar la sensibilidad de un tema como el de Ariel Ramírez, contando la historia de Alfonsina Storni. O sea, uno adulto sabe, cuando ellos lo tocaron y estuvimos en el contexto, explotó. De hecho, fue lo que ponderó la gente en la plaza, pero a mí, más que lo que ponderó la gente en la plaza, que los músicos pequeños dijeron, Gabriel, vos sabés, está bárbaro el tema. ¿Entendés? Así que yo creo que sí, hay que ser disruptivos, pero en un contexto y en un porqué. Porque eso es como decir, si sos disruptivo sos maleducado. No, hay gente maleducada en todo contexto. O sea, es así. O sea, vos podés ser disruptivo y tener una propuesta. Porque ahora, viste, vos sabés que yo trato de cuidarme también con eso. Vez pasada me llamaron, estuvimos charlando en Portugal, en noviembre del año pasado, con un colega amigo que es Miguel Madaleno, director de orquesta también en Portugal. Uno tiende a que la gente entienda de que hablamos en términos absolutos. Yo hablo en términos de conocimientos previos míos. Entonces, claro, cuando uno escucha artistas o referentes de diferentes índoles,
dicen no, porque vos tenés que estar convencido de hacer lo tuyo, pero hacer lo tuyo no implica perjudicar a Pablo, implica hago lo mío y potencio a Pablo. Entonces, en esto yo también tengo que tener cuidado de cómo formamos a los chicos. ¿Vos podés ser disruptivo e incorporar algo? Sí, pero siempre con respeto y entendiendo por qué lo haces. No siempre se dio que el descubrimiento fue por respeto, sino que fue un descubrimiento casual. Yo te diría que el 70-80% de las cosas fueran así. Pero después hubo todo un respeto por hacer un aprendizaje y un desarrollo para que eso tenga un contexto. Los Palmeras con la Sinfónica es una forma de disrupción de un género muy vilipendiado como la cumbia por algunos. Sí, totalmente. Fue disruptivo. Mira, yo te confieso, o sea, cuando fue el proyecto, antes que se lleve adelante, yo ya estaba enterado, estábamos charlando inclusive con quien lo llevó adelante. Entonces me decían, ¿vos estás de acuerdo, Gabriel? Y te vuelvo a repetir, en el contexto sí. Porque los Palmeras, más allá, yo siempre le digo a la gente que viene a estudiar, el músico culto, ¿quién es? Definime un músico culto. ¿Qué es un músico culto? Yo creo que el músico es músico y sabe entender de situaciones. Yo en mi casamiento no puse el Requiem de Mozart, por genial que sea. Con seguridad te digo, puse los Palmeras. Entonces, ¿está vapuleada la cumbia? Sí, es popular. Todo lo que sea popular siempre se vapuleó, siempre, históricamente. O sea, de hecho la ópera, nosotros ahora la ponderamos como una genialidad, y en su tiempo la ópera era vapuleada porque era popular, era con lo que se entretenían plebes y gente común que podían acceder a un pequeño teatrino y veían 4 o 5 actores con una pequeña orquesta. Eso era la ópera al inicio y era vapuleada. El tango fue lo más resistido de lo que se te ocurra. Te lo cuenta cualquiera. Hoy hablar del tango es como decir, wow, estamos haciendo un descubrimiento. Digo, los Palmeras con la Sinfónica, ¿pasó eso? No estoy diciendo eso. Digo, en el contexto a mí me pareció genial que hubo gente que descubrió un sonido sinfónico. Eso para mí me pareció genial. Eso me pareció genial. Porque las orquestas sinfónicas, vos tenés la músico duodecafónica, que fue una genialidad desde el punto de vista del estudio, del oculto, te vuelvo a repetir, fue una genialidad. Schoenberg con todo su desarrollo y todos los compositores que lo prosiguieron, y sin embargo no fue popular, no fue recibido y casi se está muriendo. Hay muy pocos lugares para escuchar música duodecafónica. Entonces, ¿qué pasó? En ese último periodo, donde la música orquestal estuvo focalizada en el duodecafonismo, prácticamente nos perdimos y nos quedamos en el clasicismo, en las obras de hacía ya 100 años atrás, y que hoy seguimos escuchando porque son geniales, por eso son clásicas, pero que no encontramos un nuevo sonido. De hecho, o sea, eso es algo que hicimos con nosotros, con Cimaro, Adriana Tanus, o sea, hay un grupo de directores donde está muy bueno abordar la música orquestal, que no quiere decir que es la música clásica. No sé si me entendés. Sí. Entonces, está bueno los Palmeras. Me reservo las críticas que pueden llegar a ser en lo técnico musical compositivo. En el resultado me parece sí. Nueva pausa, ¿te parece? Sí. ¿Y seguimos hablando? Sí, estamos enganchados, ¿no? Con Gabriela Lustiza. Ya volvemos en un par de minutos. Desde el comienzo del ciclo productivo y durante todo su desarrollo, Agronomía Las Rosas acompaña a los productores agropecuarios, marcas líderes en agroquímicos, semillas y fertilizantes, asesoramiento técnico y estratégico. Agronomía Las Rosas, eficiencia para el productor. APART Cedro Azul, un compromiso con la tercera edad. Talleres de educación física, cromoterapia, manualidades, literatura, nuevos servicios. Centro de día, jornada completa de 9 a 19 horas. APART Cedro Azul. Cooperativa Agrícola-Ganadera Buquet Limitada. Acopio, comercialización de cereales, venta de agroquímicos, combustibles, lubricantes. ACA Salud, Cobaeco Turismo, Agencia de Seguros La Segunda.
esté bien asesorado, tenga sus cosas en orden. Estudio 2000, impositivo y contable. Prodas, alta performance para el agro. Comercializamos toda la línea de semillas y agroquímicos. Representante de Dow AgroSciences. El mejor asesoramiento. Esperamos su visita en nuestro local comercial. Prodas, Avenida Dickinson 1449, Las Rosas. Si ninguno de ellos tiene límites para soñar, ¿por qué deberíamos ponerles límites para aprender? Grupo Artículo 24. Una escuela inclusiva es una escuela que educa mejor. Seguimos hablando con Gabriela Lustiza en las 4 estaciones. Quiero preguntarte por algunas experiencias en el exterior que has tenido un montón. Situaciones como la del ensamble de Armstrong, que es un pequeño pueblito de la Pampa Gringa, Armstrong 12.000 habitantes y la posibilidad de tener el ensamble y todo lo que subordina a ello. ¿Se da también en pequeños pueblitos europeos? Sí, no? total. ¿Sí? Ayer, mira, porque la historia fue así. O sea, yo cuando empecé a estudiar música, tuve la oportunidad de estudiar con orquestación sinfónica con José Carli, quien era en ese momento el arreglador estable de la Filarmónica de Berlín. A raíz de eso me dio la posibilidad de irme al exterior. Bandas infanto-juveniles y orquestas profesionales y semiprofesionales hay en todas las ciudades. Getafe, que está a 26 kilómetros de Madrid. O sea, hay un festival gallego que es de toda la parte norte de España, que es genial. Valga es una ciudad que es grande como Armstrong. Y tienen la banda infanto-juvenil, la orquesta estable, profesional, la orquesta estable no profesional, donde están lo que no son profesionales, y después tienen una cantidad de otras pequeñas orquestas de cámaras, y te estoy hablando de una ciudad así chiquita. Porque, mira, vos sabés que cuando venía para acá yo no conocía Las Rosas, por eso te agradezco la invitación y lo pude un poquito recorrer. Vos pensás, el Teatro Verdi de Cañada de Gómez, un ejemplo. Sí. No había la densidad demográfica de personas que hay hoy, no había la tecnología que hay hoy, probablemente no tenían los recursos que hay hoy, pero sin embargo ese teatro que tiene más de 100 años, donde las ciudades eran así chiquitas, crearon un teatro de esa envergadura. Armstrong lo tenía y lo demolieron. No sé si aquí en Las Rosas... Aquí lo había y se cayó el techo y bueno... Y también era una sala también de lujo. Entonces digo, ¿qué le pasa a esa gente que venían, en su mayoría inmigrantes, italianos, españoles en su mayoría, que venían y a donde ellos se asentaban? Cuando venían con recursos cero, con el famoso una mano atrás y otra adelante, creaban un ámbito de encuentro que eran los teatros. ¿Por qué lo hacían? Porque eso hace que vos te desarrolles como persona, como individuo. Y ellos ya eso lo sabían, lo entendían. El problema es que nosotros después vinimos, no, esto es viejo, pum, tirémoslo. Y no, ¿qué quieren hacer? Algo. Y bueno, arma un saloncito donde la resonancia es mortal, vos querés cantar y no se puede porque se superpone todo, no hay recursos. Antes había. Entonces, nos tenemos que preguntar, ¿qué nos pasó de que no supimos entender el legado de nuestros antepasados? ¿Qué nos pasó? ¿Somos lo que somos gracias a la música? Sí. Pensando incluso en distintas culturas, porque la música atraviesa todas las culturas y todos los pueblos. Total, es así. Es así. Sí, de hecho es así. O sea, te vuelvo a repetir. A mí siempre me preguntan, Gabriel, vos das clase, vos me gustaría tomar un par de clases con vos, que yo no te puedo dar clase de nada. Yo lo que te puedo contar lo poquito, mucho que yo sé. O sea, entonces, en respuesta a esto te vuelvo a repetir, uno vive, de ahí es lo que yo te decía en el bloque anterior, la gravedad de permitir que masivamente lleguen el reggaetón, la gente no es casual.
O sea, todo esto, las drogas sintéticas y todo lo que están. La música electrónica comienza cuando estaba la droga sintética LSD. Estoy hablando históricamente, ¿no? Sí. Hoy hay una cantidad, una variedad, lamentablemente, de lo que se te ocurra. Necesitan insertarlo. ¿Cómo lo insertan socialmente? Yo siempre lo charlo con mis hijos. Mis hijos tienen 16 Francisco y 15 Vicky. ¿Vos crees que los chicos caen en la drogadicción o sean drogadependientes porque viene alguien y le pone un arma? No, porque le crea el contexto ideal para que ese chico haga lo que ellos necesitan, que tiene un fin comercial netamente. Entonces, la música siempre se utilizó desde que el mundo es mundo por los poderosos para imponer ideas. O sea, si fíjate vos, me vuelvo a volver atrás, sí, porque vinimos ahora en esta realidad triste que nos toca a Lutero. Hasta Lutero había determinados intervalos que en la música no se podía utilizar. Hay un intervalo que era el diabolus en la música de la cuarta aumentada. ¿Por qué? Porque eso generaba una armonía que a vos te agradaba, o sea, te generaba otra cosa. Si vos escuchás la música sacra, o la música, para que la gente me entienda, sería el canto gregoriano, es una música lúgubre, donde durante mucho tiempo la gente que manejaba el mundo de ese momento, a través del canto y de esa música sacra, te hacía sentir aún más el sentido de culpa. O sea, porque, viste, yo soy muy cuidadoso con los dogmas, ¿viste? Porque cada uno es de lo que quiere hacer. Tampoco soy ateo, lo aclaro, porque va a decir, pero porque es ateo. No. Pero cuando Lutero hace esa cuestión disruptiva, donde él plantea que, bueno, o sea, todos nos podemos acercar a Dios, y no a través de una persona que era en ese momento lo que él plantea. Lutero fue el apostólico romano más recalcitrante que existió. Sin embargo, la gente no lo recuerda así, lo recuerda como la iglesia protestante, pero justamente él estaba protestando. Y él cambia, inclusive, la forma en que se cantaban en las misas. Antes se cantaba en latín, mirando hacia el altar. Ellos cambian las armonías. De hecho, mira, fíjate, hace una comparación, todo lo podemos hacer. En toda la ciudad pequeña tenemos la iglesia católica tradicional y la iglesia evangélica, de la que vos quieras. Esta probablemente tenga música mucho más alegre que esta. Cuando la iglesia se dio cuenta, la iglesia apostólica romana se dio cuenta, entonces incorporaron un corito y una guitarra, como para decir, hey, que no sea tu culpa, vamos a hacer lo que disfruten un poquito más. O sea, esto es un ejemplo, te vuelvo a repetir, esto no estoy criticando los dogmas, lo que estoy diciendo es claramente cómo se utiliza la música para generar un pensamiento o una conducción de masas. ¿Por qué las bandas militares? Las bandas militares, para que se usaban. Acá probablemente yo creo que acá hay una banda, ¿no? Sí, una banda. Quizás en algún momento hayan hecho la retreta del desierto. Y todo el mundo se emociona. La retreta del desierto, bueno, se llama así porque eran en un ataque que se produce, que hicieron en el desierto justamente, los batallones se dispersan por una tormenta de arena. Y no se encontraban. Entonces cada cuerpo de infantería tenía músicos. ¿Que los músicos para qué lo usaban? Porque con el tambor no le iba a matar a nadie. Los músicos eran los que arengaban. Entonces cuando vos escuchás música orquestal, una marcha de Tchaikovsky en la 1812, donde está haciendo la descripción de lo que fue la milicia rusa del momento, de cómo ellos van sobreponiéndose a las invasiones que ellos tenían, es una cuestión de arenga, ¿vos me entendés? O sea, entonces la música, hay que ser muy cuidadoso que es lo que permitimos escuchar. Hay que ser muy abierto a escuchar todo para entender por qué se escucha todo, porque a través de la música se imponen los de arriba, y no estoy hablando de un dios, sino que los poderosos imponen su forma de que vos quieras que pienses, que vistas, que digas, que sientas, que hagas, que vivas.
Quiero terminar la nota con una pregunta que no tiene nada, o sea, tiene que ver con lo que veníamos hablando, pero es un tema totalmente distinto. Y es el jazz, porque vos también tocás jazz. Sí. ¿Qué tiene el jazz que permite la improvisación y permite empezar y que todos se vayan sumando, los músicos, y que cada uno toque lo que le parece y que por momentos no tenga un espacio finito el tema, sino que uno pueda desandarlo hasta que tenga ganas? Libertad tiene. Eso es lo que tiene el jazz. La palabra sería libertad. Porque yo tuve la suerte de que este año, por una cuestión personal, no pude continuar, pero estuve hasta el año pasado 27 años con la tradicional jazz band, a lo cual hemos hecho gira y hice todo mi desarrollo. La música clásica. O sea, nosotros cuando aprendemos la música occidental, lo hacemos a través de lo que fue la música clásica o ecolástica, que se le llama, a donde había un compositor que componía para 120 instrumentos y donde el argumento ya estaba escrito. Entonces vos tenías diferentes clasificaciones. Bueno, este hizo un minué, aquel hizo un concierto grosso, el otro hizo una ópera, pero es finito. En el jazz nos juntamos, planteamos pautas y damos rienda suelta a que cada uno pueda hacer lo que quiera. Entonces, ¿por qué el jazz tuvo ese desarrollo? Porque dio libertad al músico. Porque el músico de orquesta es un músico muy virtuoso. El músico de orquesta es un músico muy virtuoso. Porque tiene la capacidad de, a través de la grafía musical, hacer de traductor de lo que el compositor quiso. Eso no lo hace cualquiera. En el jazz se va a la esencia misma de uno. ¿Qué es lo que yo tengo para aportar? Y aparte es muy lindo porque vos decís, bueno, yo sé 3 acordes. Chin, chin, chin. Y el otro toca todo. Te da la libertad. Porque no hay un guión, no hay algo finito que diga, vos tenés que tocar hasta acá. Y después sí, obviamente, tiene su plataforma formal, llamale, donde, bueno, vos podés tocar el estilo Chicago, gospel, Dixieland, swing, neo swing, bebop, freestyle, o sea, hay un abanico inmerso donde ¿qué cambia uno de otro? La cantidad de recursos que fueron tomando. El ragtime, que fue la base de lo que fue el jazz americano, era el ragtime, que era la mezcla esa de la polka que se venía de los europeos con la música gospel que tenían de la invasión que habían hecho los ingleses y se habían atraído los esclavos. Entonces, en esta polka, en vez de usar acordes determinados de esa música ecolástica que yo te digo, incorporaban algunas notas de color, que se le dicen ahora, pero era la famosa nota blue. De esa mezcla sale el ragtime. Del ragtime, cuando se empiezan a sumar música, salen las jazz band. De la jazz band, cuando en vez de poner una tuba, un bajo, una trompeta y un clarinete, que era lo que había, porque en la guerra de secesión tomaban los instrumentos y se juntaban a tocar, cuando incorporan el piano, porque el piano no tenía cualquiera, incorporan el contrabajo y la guitarra, se fueron al Dixieland. Cuando quisieron hacerlo más grande, se fueron al swing, la era swing, que bueno, lo arrancan obviamente Duke Ellington, pero acá todo el mundo lo conoce a través de Glenn Miller, ¿viste? Tommy Dorsey y todos esos tipos que con Basie, o sea, eran una gran banda. Esa es una big band. En vez de ser una jazz band, era una big band. Y cuando eso empieza a crecer, empieza a plantearse un desarrollo tecnológico que era la guitarra eléctrica. Pocos saben que la guitarra eléctrica del rock and roll que nosotros conocemos hoy, fue gracias al jazz. O sea, de hecho, el 4 que se marca es por el jazz. ¿Por qué? Porque el banjo, ¿por qué se utilizaba el banjo en la jazz band? Porque una trompeta, un clarinete y una tuba sonaban, y la tabla de lavar sonaban tan fuerte que había que amplificarlo de alguna manera. Entonces pusieron un redoblante, literal, con un puente, y eso se dieron cuenta, amplificado. ¡Boom! Vamos con el banjo. O sea, cuando se dieron cuenta que eso le quedaba poco, cuando era 18 músicos, 18 vientos, entonces aparece lo que fue el desarrollo de la guitarra eléctrica, que es la de caja, ¿viste? La Lucille que tocaba, se me borró el nombre ahora, pero bueno, tocaba con Clapton, tocó con Papo, ahora se me borró el nombre. La Gibson Lucille, que fue la primera
que había incorporado esos micrófonos, porque aparte en todo eso estaba el desarrollo tecnológico, que fue la expansión también la primera expansión, te diría, después del siglo pasado. Así que el jazz es libertad, como lo es el folclore. O sea, el folclore, a diferencia del jazz, utilizamos sí o sí los versos. En el jazz se utilizan notas. Esa es la diferencia radical. ¿Me entendés? Pero el folclore argentino tiene para mí el mismo swing o más que el jazz. Muchísimas gracias. Nos quedaríamos hablando un montón, pero como no es un jazz que uno puede en la televisión extenderse tanto, es un espacio finito también. Yo realmente, mira, parece trillado, pero no tengo más que agradecimiento con vos, para la gente acá de la técnica, para la gente de la biblioteca y por darme un espacio. Porque te resumo en esto, o sea, cuando yo te decía al principio que es Gabriel, el mismo apasionado que habla de todo lo que lo atraviesa y que trata de contagiar a que otros se sientan lo bien como yo me siento, ¿me entendés? Así que vos me des ese espacio, para mí, de verdad te digo, Pablo, muchas gracias. A vos. Pausa y estamos con las conclusiones. Desde el comienzo del ciclo productivo y durante todo su desarrollo, Agronomía Las Rosas acompaña a los productores agropecuarios, marcas líderes en agroquímicos, semillas y fertilizantes, asesoramiento técnico y estratégico. Agronomía Las Rosas, eficiencia para el productor. APART Cedro Azul, un compromiso con la tercera edad. Talleres de educación física, cromoterapia, manualidades, literatura, nuevos servicios. Centro de día, jornada completa de 9 a 19 horas. APART Cedro Azul. Cooperativa Agrícola-Ganadera Buquet Limitada. Acopio, comercialización de cereales, venta de agroquímicos, combustibles, lubricantes. ACA Salud, Cobaeco Turismo, Agencia de Seguros La Segunda. Esté bien asesorado, tenga sus cosas en orden. Estudio 2000, impositivo y contable. Prodas, alta performance para el agro. Comercializamos toda la línea de semillas y agroquímicos. Representante de Dow AgroSciences. El mejor asesoramiento. Esperamos su visita en nuestro local comercial. Prodas, Avenida Dickinson 1449, Las Rosas. Si ninguno de ellos tiene límites para soñar, ¿por qué deberíamos ponerles límites para aprender? Grupo Artículo 24. Una escuela inclusiva es una escuela que educa mejor. Y en tren de conclusiones, bueno, es poco lo que podemos llegar a aportar de lo que dijo Gabriel, que en realidad es una clase abierta, fue en definitiva de lo que es el concepto musical, de cómo, fíjense, por ejemplo, arrancó hablando de lo que era el jazz en los Estados Unidos y casi que terminamos hablando del trap, de cómo sumar a los jóvenes precisamente tan influenciados hoy en día por múltiples pantallas, por una cultura de la imagen, por una música muy distinta a la que él mamó de pequeño, cómo sumarlos precisamente a este mundo de la música, cómo fusionar ritmos, cómo ser disruptivos en algún punto, cuestiones que estuvimos hablando y que Gabriel estuvo por supuesto desarrollando de gran manera, así que como decíamos es poco lo que podemos aportar. Solo nos queda decir muchísimas gracias, ¿sí? Y por supuesto el compromiso de volver dentro de 7 días cuando tengamos otra edición con más protagonistas de las 4 estaciones. Chao.